El 30 de junio de 1908, los habitantes de Nizhny-Karelinsk, un pueblo de Siberia Central, vieron un relámpago de color azulado cruzando el cielo en vertical. Lo que empezó como un resplandor fulminante se fue extendiendo durante 10 minutos hasta trazar una línea que parecía partir el cielo en dos. Acto seguido, la línea divisora se rompió y se generó una monstruosa nube de humo negro. Al cabo de unos segundos, una tremenda detonación hizo temblar los cimientos de todos los edificios. En ese momento los habitantes no lo sabían, pero acababan de presenciar uno de los mayores desastres naturales del planeta. Si lo que causó la gran explosión de Siberia hubiese llegado unas horas antes o después, es posible que hubiese afectado a una zona mucho más poblada y acabado con millones de vidas. La ciudad de Nizhny-Karelinsk se encontraba a unos 320 kilómetros del lugar exacto en el que impactó la descarga. Aún así, la explosión barrió los tejados de todas las casas. El conductor de un transiberiano detuvo el tren, convencido de que algunos vagones habían descarrilado. Los sismógrafos de Irkutsk indicaban que se habían producido un terremoto. La onda expansiva recorrió 2 veces el planeta y tuvo efectos en el clima del hemisferio norte. La intensa luz que provocó permitió leer durante varias noches sin necesidad de luz artificial. En los meses siguientes pudieron contemplar puestas de sol y amaneceres espectaculares en todo el mundo. Los efectos fueron tan impresionantes como los observados tras la erupción de Krakatoa en 1883. Estos efectos, así como las atípicas formaciones de nubes que se registraron en los meses posteriores, fueron fruto de las partículas volátiles que quedaron en la atmósfera. La población no fue informada de la catástrofe hasta después de la Primera Guerra Mundial, una vez derrocado el régimen zarista que provocó la Revolución Rusa de 1917. En 1921, en el marco de un plan leninista para situar a la Unión Soviética en la primera línea de los avances científicos, la Academia Soviética de las Ciencias se encargó al experto en mineralogía Leonid Kulik una investigación sobre la caída de los meteoritos en territorio nacional. Fue él quien dijo, con los pocos y breves artículos publicados en la prensa siberiana 10 años antes, y que hicieron sospechar de que algo extraordinario había sucedido en Siberia Central en el verano de 1908. A Kulik la información publicada en los diarios le pareció confusa y contradictoria. Los artículos relataban que la Tierra se había abierto y que de la grieta había surgido una gran columna de fuego y humo, más abrasadora que el propio sol. El fenómeno arrasó casas y cabañas y provocó la estampida de manadas de renos. En su testimonio de los hechos, un campesino dijo que estaba arando su campo cuando de repente notó cómo la camisa le quemaba la espalda. Otros dijeron que se abrazaron al lado de la cara que tenían expuesto al sol, y mucha gente afirmó haberse quedado temporalmente sorda. Lo cierto es que el impacto tuvo efectos a largo plazo en la población y la zona. Y por increíble que parezca, no hubo ninguna víctima mortal, ni con heridas graves. Lo que fuera que produjo la explosión lo hizo en uno de los parajes menos poblados del globo, lo que minimizó su impacto. De haber producido unas horas más tarde la explosión, podría haber arrasado San Petersburgo, Londres o incluso Nueva York. Es el caso de que hubiera producido en el mar, los tsunamis podrían haber destruido grandes zonas costeras. Aquel día de junio la humanidad esquivó el que podría haber sido el mayor desastre de la historia, sin siquiera ser consciente de ello. Finalmente Kulik descubrió que un meteorólogo local había calculado el punto aproximado del impacto de un gran meteorito y que en 1927 la Academia de las Ciencias había financiado la búsqueda del enclave donde había caído. Los bosques siberianos conforman uno de los lugares más inaccesibles del planeta. Todavía hoy permanecen en gran medida inexplorados. Buena parte solo han sido observados desde el aire. Los poblados se encuentran en las riberas de los grandes ríos. Los inviernos son inclementes y en verano la tierra se vuelve cenagosa y el zumbido de los mosquitos invade el aire.
Kulik se enfrentó a una misión prácticamente imposible: viajar a caballo, en trineo y en balsa sin saber exactamente qué buscaba ni si podría encontrar alguna pista. En marzo de 1927 llegó a un pueblo diminuto llamado Banovara, a 160 kilómetros del lugar donde supuestamente se produjo el estallido. Desde allí partió de nuevo, acompañado por 2 guías locales que habían presenciado los hechos. En abril, tras varios percances, los 3 hombres llegaron a las riberas del río Mequirta, la zona más próxima al lugar del impacto. En 1927 el río se convirtió en la línea divisora que separaba el bosque virgen del área devastada. Ya cerca del río, Kulik se subió a un montículo para observar la zona asolada por la explosión. En Tunguska, en dirección norte y hasta donde le alcanzaba la vista, unos 20 kilómetros quizá, lo que antes había sido un denso bosque no conservaba ni un solo árbol en pie. El investigador se percató de inmediato de que todos los troncos habían caído hacia el mismo lado y estaban alineados hacia el sudeste, pero tuvo la sensación de que había más. La explosión, pensó, había sido mucho mayor de lo que se dijo. Kulik quería continuar con la exploración del desastre y la búsqueda del epicentro, pero los 2 guías se asustaron y se negaron a seguir adelante. Así que tuvo que regresar a Banovara con ellos y ya no pudo volver al lugar de los hechos hasta el siguiente mes con otros 2 guías. Kulik hizo hasta 4 expediciones a la zona de la explosión y hasta el día de su muerte se mantuvo firme en su convencimiento de que la causa había sido un gran meteorito, pero jamás se encontró fragmentos de metal ni de roca que probaran su hipótesis. De hecho, no logró demostrar que algún cuerpo hubiera impactado en el suelo. En base a las evidencias observadas in situ, se habían producido 2 ondas expansivas, la de expansión original y la balística, además de algunos incendios fugaces, pero no había ningún cráter. Su ausencia hacía más difícil interpretar el misterio. En 1938, un reconocimiento aéreo reveló que la superficie del bosque afectada era de 1.200 metros cuadrados. También se volvió a confirmar que los árboles originales permanecían en pie en el lugar exacto donde supuestamente deberían haber encontrado el cráter. Esas evidencias indicaban que la explosión la había provocado una bomba. En Tunguska no había cráter porque la explosión se produjo en el aire, igual que sucede con las bombas atómicas. Los árboles que permanecieron en pie en el lugar central de la explosión confirman esta teoría. Tanto en Nagasaki como en Hiroshima, los edificios que están justo debajo de la explosión se mantuvieron en pie, ya que la deflagración se extendió hacia los lados. Asimismo, las mutaciones genéticas de la fauna y la flora que se observaron en ambas ciudades japonesas también se parecen a las que registraron en Siberia, y las ampollas que le salieron a los perros y a los renos de la zona se identifican ahora como quemaduras provocadas por la radioactividad. Las explosiones atómicas provocan alteraciones en el campo magnético de la Tierra, y todavía hoy en la zona de Tunguska se percibe como cierto caos magnético. El profesor Alexis Solotov, cabecilla de la expedición de 1959, calculó que fuera lo que fuese el objeto causante, un meteorito o un cometa, tenía un diámetro de casi 40 metros y había hecho explosión a unos 5 kilómetros sobre el suelo con una fuerza de 40 megatones, 2000 veces mayor que la bomba atómica de Hiroshima. La información para este video fue extraída del libro Misterios sin resolver, Enigmas y fenómenos extraños de Colin Wilson y Damon Wilson.